Apocalipsis capítulo 14. Este es el último del segundo grupo de 7 capítulos del Apocalipsis, que está magníficamente dividido en 3 grupos de 7 capítulos, más uno que habla del cielo. Los 7 primeros trataban de lo que ya es historia, desde los tiempos de Juan hasta el mismo fin. Eran una especie de adelanto y resumen de toda la historia. El segundo grupo de 7 enfoca precisamente el último período, el peor y más terrible período de la historia del hombre, el de la tribulación con sus 7 trompetas, que prácticamente termina con esta última 7ª trompeta, la cual anuncia la venida de Cristo, y enfocamos más de cerca todos los eventos del tiempo del fin que ocurren al sonar la última trompeta. Y ahora, en este capítulo 14, que pone fin al segundo grupo de 7 capítulos, llegamos al gran final. En realidad es un resumen del gran final de los acontecimientos que acompañan a la segunda venida de Cristo y al arrebatamiento de sus santos. Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1:29. De manera que este Cordero es Jesús. Y estos 144,000 suenan como a los judíos verdaderos que aman a Jesús y fueron los primeros discípulos seguidores de Cristo en la era del martirio, los pioneros cristianos que sufrieron las terribles 10 persecuciones del Imperio Romano y en ese momento están alabando y glorificando a Dios. Apocalipsis 14, 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ocurre gran algarabía ante su aparición, como si fuera la presentación de las estrellas en la obra teatral maestra de Dios, despidiéndose después de haberse ya presentado en escena, mas esta vez aparecen con él en el cielo, no solo en el monte de Sión, Jerusalén o Israel, donde hicieron su primera aparición como los primeros cristianos de la iglesia primitiva, sino que por fin, después de haber llegado a las últimas escenas de la obra, los actores se están despidiendo en medio de una gran fanfarria de aplausos y ovaciones de parte de todo el mundo y de la creación entera, la voz de muchas aguas, truenos y arpas. ¡Qué gran final para una obra teatral! Y cantan una canción. Tienen su número final a realizar en el cierre de esta escena en particular, en el gran drama del Señor, solo que sencillamente no es un drama, sino un venidero suceso de la vida real. Apocalipsis 5, 8 y 9 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 14, 4 y 5.
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él está hablando en sentido figurado, diciendo que no se contaminaron con mujeres y demás. No significa que fueron un montón de solterones, ni quiere decir que nunca hubieran cometido pecado, sino simplemente que a los ojos de Dios eran puros y santos, santificados por la sangre de Jesucristo, y que se quedaron fieles a Él, su esposo, y son grandemente honrados aquí en esta última gran escena, este gran clímax de la obra, en esta escena en particular de la obra de la tribulación más grande del mundo que está a punto de terminar con la venida de Jesucristo. Son grandemente elogiados. Hay una gran orquesta, arpas, canciones, truenos, toda clase de grandiosas celebraciones, y Dios muestra que están en el cielo con Él. Alabado sea Dios. ¿Quiénes son los 144,000? Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primero, y nadie podía cantar aquel cántico sino los que soportaron la cruz de madrugada, aguantar el calor del día y empezar la iglesia. Y eran casi todos judíos los que iniciaron la iglesia de Jesucristo, como se les llama aquí en el versículo 4, primicias para Dios y para el Cordero. Y parece que el Señor les diera prácticamente ese honor por haber sido los primeros, y muchos de ellos mártires y limpios de corazón para Dios. Segundo, si no quieren creer que eran todos los primeros judíos cristianos, lo pueden interpretar en sentido figurado o simbólico, diciendo que fueron los cristianos más sobresalientes a través de toda la historia de la humanidad. Tenemos algunos anuncios desde el cielo, anuncios importantes, gloriosos, autoritarios y grandiosos, de lo que está a punto de suceder, y luego una descripción de los sucesos en sí, con una predicción y un rápido vistazo del comienzo de la ira de Dios y de los juicios venideros. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A quién está adorando el mundo en vez de a Dios, el Creador, en estos últimos días? ¿Están adorando al mismo hombre y a la creación, siguiendo la falsa, condenada y diabólica mentira de la evolución, el cuento de hadas de Darwin, basado en la autodeterminación o en la selección natural, que literalmente quiere decir que uno mismo puede ser partícipe de su propia creación y puede decidir qué es lo que va a hacer? En realidad están diciendo que la creación se hizo a sí misma, que el hombre se hizo a sí mismo y que por consiguiente el hombre es Dios.
La religión de hoy es una religión de adoración al hombre y a la creación en sí, incorporada en la falsamente llamada ciencia. Como dice en 1 Timoteo 6:20, dicen: nosotros controlamos nuestro destino, así que aborta tu bebé, Dios está muerto, adora tu automóvil, tu aparato de televisión, haz lo que se te dé la gana. Pero el último mensaje que se le dará al mundo va a ser: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Jeremías 51:7 y 8 dicen: copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Apocalipsis 18:2 y 3 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esta Babilonia no es la antigua ciudad de Babilonia de la historia, la cual fue el prototipo de la Babilonia de todas las edades y de la Babilonia de hoy en día, el gran sistema mundano comercial y de las ciudades que valora la abundancia, el dinero, las riquezas, las cosas y el materialismo. La religión de este mundo consiste en adorar las cosas materiales en vez de a Dios. Esa es la Babilonia que es utilizada como símbolo y nombre simbólico de todas las otras Babilonias y sistemas del mundo, desde el principio hasta el fin. Aquí en este gran libro del Apocalipsis aparecen descritas dos mujeres. Una de las dos es muy buena y hermosa y pura. Es la esposa de Cristo. En cambio la otra, perversa e impía, si bien hermosa, es licenciosa, fornicaria, adúltera, bruja, ramera y madre de las rameras. No solamente las religiones falsas, sino la religión más grande de todas, la de la adoración de las cosas, el materialismo, de las riquezas, la abundancia y el poder. Ella es la esposa falsa que rige sobre los reyes de esta tierra. Es la esposa de muchos reyes y de muchos fornicarios, de muchos gobiernos y de muchos gobernantes. Los ama y fornica con todos por interés a fin de poder ser rica y poderosa y reinar como una reina, y cree que no verá llanto. Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La Biblia dice que todo el que recibe la marca de la bestia se condenará, por lo que está claro que ningún cristiano que realmente esté salvo la recibirá. Porque también dice que los que amamos a Jesús ya tenemos la marca invisible de Dios en la frente, la fe en Jesucristo. Pero el resto del mundo, los seguidores del anticristo, de esa horrenda bestia, tendrán su marca en la frente y en la mano al seguirle y adorarle. Pero nosotros, los que amamos al Señor, no podemos aceptar la marca de la bestia y no lo haremos. Si amas a Jesús, rechazarás la marca de la bestia
porque ya tienes la marca de Dios en la frente. Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, en las circunstancias que Él elija. Habrá mártires en esa época. ¿Qué es la muerte para un cristiano? Morir, como Pablo dijo, es estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, en 2 Corintios 5:8. Al morir vamos a estar con Jesús y recibiremos nuestra recompensa. La muerte es nuestra graduación, es algo que no debemos temer. Esto es con ocasión del anuncio de algunos de los horrores pintados y descritos en el libro del Apocalipsis, tanto de antes como de después de la venida del Señor, los horrores de la gran tribulación antes de su segunda venida y de la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí aparece en el versículo 14 la venida de Jesucristo sobre una nube, el Hijo del Hombre con una hoz y una corona de oro segando la tierra. Ya vienen dos tipos de cosechas. La primera es la buena. Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. No hay duda de que se trata de un cuadro de la magnífica segunda venida de Cristo y de la reunión de los suyos con Él. Mateo 13:39 dice: la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 13, 26 y 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con su gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En este caso, la palabra escogidos quiere decir simplemente los salvados, su eclesia, los separados, la iglesia de Cristo, sus cristianos, sus hijos. Y cuando se ponga a recoger a sus hijos, los recogerá a todos, y no dejará a ninguno atrás. Reunirá a todos los salvos. Nadie que haya recibido a Jesús como su Salvador se quedará atrás, porque todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. Y todos subiremos con Él. Enviará a sus ángeles a recogernos a todas partes, a todos los rincones del mundo, y no dejará ni uno atrás. Juan vio la escena en la que Cristo reúne a todos sus hijos como una gran siega. Esta vez no va a venir como un bebé en un pesebre, sino como Rey de Reyes para regir y reinar eternamente. Y en la mano una hoz aguda, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada.
Cuando nuestro testimonio aquí concluya, el Señor cosechará tanto buen grano como pueda, lo reunirá y lo llevará a su granero de arriba. El Señor dirá a sus ángeles, sus segadores: recoged el trigo en mi granero, como dice en Mateo 13:30. La segunda venida de Jesucristo, comúnmente llamada el arrebatamiento, será un acontecimiento fantástico, esperado con ansiedad por los cristianos que hayan pasado por la tribulación. Habrán soportado lo peor de las persecuciones y el infierno en el que se habrá sumido el mundo durante el gobierno del diablo encarnado, la odiosa tiranía del anticristo. Ese será el momento de su liberación, en que serán sacados de este mundo y transportados al cielo para disfrutar de sus maravillas y alegrías. Aunque habrán sido 3 años y medio muy difíciles, finalmente llegará su liberación. El Señor Jesús arrebatará a su iglesia y después no sigue otra cosa inmediatamente en el Apocalipsis que la ira de Dios que cae sobre los impíos que quedan. Ahora viene la otra cosecha. Apocalipsis 14, del 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios, 320 kilómetros. Si sigues el orden de los eventos, entonces inmediatamente después de esta reunión de los santos, debe seguir el juicio y la ira de Dios sobre los malvados que han quedado atrás. La iglesia quizás padezca algo de tribulación de vez en cuando, pero no va a pasar por la ira de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, dice 1 Tesalonicenses 5:9. Solo para los malvados, aquellos que han rechazado completamente a Jesús y que han estado persiguiendo a sus profetas, les será reservado ese destino. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El libro de Joel habla acerca del juicio de Dios. Ese libro también llega al fin de esta era, un momento como el actual, con un lenguaje muy similar al que se encuentra en Apocalipsis 14, del 17 al 19. Joel 3, 12 y 13. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended sobre el lagar, está lleno. Rebosad las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Apocalipsis 19, 15 y 16 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Después del rapto sigue una siega totalmente distinta, que incumbe a los que se perdieron la primera. La masacre de Armagedón será tan terrible que la sangre correrá más de 300 kilómetros y en algunos lugares llegará a la altura de los frenos de los caballos. Eso sí que es ira. Un río de sangre de 300 kilómetros de longitud. Imagínatelo. Sea simbólico o no, sin duda está hablando de una terrible matanza. Esa es más o menos la longitud de un río que corre por el fondo de ese valle de Meguido, río que suele tener más o menos esa profundidad, hasta las bridas de los caballos. Ese río no será necesariamente de pura sangre. Bueno, a lo mejor será eso, pero es un poco más lógico y científico pensar que seguramente será la sangre de la batalla que correrá hasta el río y llegará hasta los frenos de los caballos. Los seres humanos han tendido a presumir mucho, pero aquí, desde el punto de vista de Dios, toda la humanidad sin Dios se compara con un racimo de uvas aplastadas en un lagar. En lugar de jugo de uva, la sangre brota en una última gran batalla de la humanidad.
La humanidad ha sido una carrera de guerra. Y el fin de la era actual será un final apropiado, ya que somos un pueblo violento. Y eso es exactamente lo que va a pasar pronto al impío anticristo de este mundo. Ellos no solo van a rehusar someterse voluntariamente al príncipe de paz, sino que como último cartucho de su desafío violento a Cristo y a su reino, llegarán a movilizar ejércitos y literalmente tratar de combatir y librar una guerra contra Él. Imagínate la batalla de Armagedón. Lucharán contra Él hasta el final, según confirma Apocalipsis 16. Los que rechazan a Dios se alían con el enemigo y pagan un buen precio por tal lealtad. Ten en cuenta que Dios es lento para la ira. Él ha permitido que este sistema mundial de Babilonia continúe durante miles de años y la única razón es para darle a la gente la oportunidad de confiar en su Hijo. Sí, Él es lento para la ira, pero Él ciertamente es capaz de abrigar esa emoción, porque Él arde al rojo vivo cuando se produce el pecado que perjudica a sus hijos. Cuando el tiempo literalmente sea maduro, Dios dará la orden y esta tierra y su gente van a cosechar lo que han sembrado. La cosecha vendrá. Así que cuando finalmente Cristo asuma el poder, tendrá que hacerlo a la fuerza y violentamente, con gran poder y gloria. Ese es el único idioma que entienden los impíos. Y Él va a tener que destruir a los que destruyen la tierra, como dice Apocalipsis 11:18. Eso te incluye a ti si es que rehusas someterte a Dios, a su amor y a su Hijo Jesucristo, el único príncipe de paz. Apocalipsis te ha dado aviso de que si no quieres a Jesús, si rehusas el amor de Dios y la luz de Él, su verdad y su camino, entonces no te va a quedar otra perspectiva que los horrores y la oscuridad del infierno. Si rechazas y te niegas a aceptar a Jesús en tu corazón, la ira de Dios es el tipo de infierno en la tierra que te espera. Además de infierno en el más allá. No te estoy pintando una perspectiva muy halagüeña, ¿verdad? Bueno, no soy yo, es Dios quien la pinta. El juicio de Él está enviado a este planeta con un suspiro desde arriba, porque no se complace en nuestra destrucción. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor Dios. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ezequiel 18:23. Y es la verdad. Nos ama tanto que no permitirá que la maldad vaya más allá de cierto punto. Nos dirigimos hacia la eternidad, donde el pecado ya no va a existir más. La cosecha viene en la que la ira de Dios pondrá fin al pecado, y su amor rescatará a aquellos que confían en el Cordero de Dios. Ezequiel 33:11 dice: Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Él es un Dios de amor, de hecho, Dios es amor, 1 Juan 4:8, y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Así que si no le conoces y quieres disfrutar de felicidad celestial ahora y para siempre, y librarte del infierno en la tierra y en el más allá que se avecinan, entonces recibe a Jesús y a la vida eterna que te regala, pidiéndole que entre en tu corazón. ¿De qué bando estás tú? La elección depende de ti. Acepta hoy a Jesús, mañana puede ser demasiado tarde. Echemos una repasada al orden de eventos que se encuentra en el gráfico después de la clase de Apocalipsis 14. La gran tribulación comienza cuando el anticristo rompa el pacto en Daniel 9:27. En ese momento las 7 trompetas de tribulación comienzan a sonar, una por una, seguidas por el rapto de los santos, que son llevados a la cena de las bodas del Cordero, mientras que las 7 copas de la ira de Dios se derraman sobre los malvados. Las siguientes clases te lo explicarán con mayor detalle.